Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Como sabemos, el hombre se ha preguntado en diversas ocasiones si se encuentra solo en el universo, y simplemente al voltear hacia el cielo en una noche estrellada, pues podemos ver que el espacio es enorme y las posibilidades también son infinitas. Sin embargo, todavía no hemos tenido la certeza de que compartamos el planeta no solamente con vida, sino vida inteligente. Yo soy Rodrigo Soto y esto es un programa más de Economía de las Ideas. Y como siempre, antes de entrar de lleno en tema y presentar al invitado que nos acompaña como en otras ocasiones, me permito dar las gracias siempre al equipo operativo y directivo para la realización de este programa y para compartir un poco de conocimiento y un poco de divulgación científica a todos los radioescuchas. Y bueno, de nueva cuenta nos acompaña Milton Mata, que hemos tratado diferentes temas, desde la corrupción, terraformación de Marte, también ya hablamos de las condiciones para acceder a la vida, pero como saben ustedes, Milton, y bueno, yo también, pero más él, tiene una gran afición y es un gran estudioso de la astronomía. Entonces, te saludo, Milton, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú? Muy bien, todo bien. Habíamos hablado la vez anterior que hicimos el de universos paralelos, si recuerdas. Sí, fue el anterior que estuve contigo. Y que pues sería conveniente seguir en este canal de astronomía, ¿verdad? Que es algo muy interesante y que tanto a chicos y grandes sigue deslumbrando. Sí. Ahora, para el tema de hoy que discutíamos antes de iniciar, pues quisiera que tú nos hablaras en relación a la posibilidad de encontrar no solamente vida, sino vida inteligente. Ya hemos hablado de los organismos extremos o los extremófilos, ¿verdad? Sí. Que es la primera condición, pero me gustaría que nos dieras una síntesis pasando desde lo que se requiere, la distancia del Sol al planeta, todo lo que tú ya sabes. Entonces, venga, por favor. Ok. Ahorita que comenzabas a hablar, mencionaste algo que me pareció interesante cuando mencionaste sobre mirar al cielo y ver las estrellas, ¿no? Sí. Aquí es muy interesante porque me pareció muy interesante lo que dijiste, porque pues aquí nosotros gracias a la existencia del Sol, estamos en un sistema solar, el Sol sustenta la vida aquí en la Tierra, y cuando tú miras hacia el cielo, pues desde nuestro planeta, Sí. puedes ver varios millares de estrellas a simple vista, pero si tú te pones a pensar en la cantidad de estrellas que hay en el universo visible, se estima que es del orden de 3 por 10 a la 23 estrellas. Es un 3 seguido de 23 ceros. Estás hablando de 300,000 trillones de estrellas. La cantidad es más grande que la cantidad de granos de arena, por ejemplo, que hay en todas las playas del mundo. Entonces, partiendo desde ese punto, es muy interesante pensar en la existencia de vida en otros lugares del universo, porque pues imagina cuántas estrellas hay, ¿no? ¿Cuántas estrellas posibles, no? Sí, pues la cantidad, el número estimado es increíble. Estás hablando de, también, si lo quieres ver desde el punto de vista de galaxias, hay miles de millones de galaxias, más de 100,000 millones de galaxias en nuestro universo visible. Entonces, es mucho espacio, hay muchas estrellas, hay muchos sitios donde puede darse la vida, y no solo la vida, digamos, microbiana, sino vida inteligente, la existencia de otras civilizaciones, o incluso como nosotros lo mencionábamos en el programa anterior, cuando hablábamos de universos paralelos. Así es. Esa también es una posibilidad, la existencia de vida, no solo en nuestro universo, sino en otro. Entonces, la cantidad de posibilidades, pues, tiende al infinito, ¿no? Es muy interesante pensar en todo eso, ¿no? Sin embargo, también lo hemos discutido nosotros, que así como hay esa gran cantidad de posibilidades, también pequeñas variaciones en las ecuaciones que puedan formar la vida, pues también pueden acabar con ella, ¿no? O pueden que no prolifere o que no siga.
Sí, tienen que darse ciertas condiciones necesarias para que pues se dé la vida. En nuestro caso, por ejemplo, la Tierra orbita al Sol en números redondos a una distancia de 150 millones de kilómetros, lo que se denomina una unidad astronómica. Sí. Pero nuestro planeta está en algo denominado la zona estelar habitable. Sí, la franja habitable, la zona habitable. La zona habitable o franja Sí. habitable. Es una zona en torno a la estrella, en nuestro caso el Sol, en la que se puede dar se pueden dar las condiciones para la vida. Específicamente hablando, en esta zona la temperatura que se da es la óptima para que exista el agua en estado líquido, que es una de las condiciones para que se dé la vida. Claro, la vida tal y como la conocemos, ¿no? Hay muchas posibilidades. Claro. Entonces, esa es, para empezar, una pequeña, como tú lo dices, varías un poco eso, y la Tierra estuviera más cerca del Sol o estuviera un poquito más lejos, estaría fuera de esa zona habitable, y ya con el hecho de que no pudiera haber agua líquida en la superficie de la Tierra, pues nosotros no estaríamos aquí. Claro. Entonces, aparte de esto, de toda la cantidad de estrellas que puede haber, la siguiente variable a considerar es que esté un planeta dentro de la zona habitable. Sí, tiene que estar dentro de esa zona habitable para que se den las temperaturas idónea para el agua. a la vida. Ahora, no solamente dentro de la zona habitable, sino también esto también está relacionado con la forma de la órbita del planeta. Muy bien. ¿Por qué? La órbita, por ejemplo, de la Tierra es más o menos circular. No es un círculo perfecto, es una órbita elíptica. Ni el planeta es un círculo, ¿no? Ni el planeta es una esfera perfecta. Claro. Pequeñas variaciones, pero aquí lo interesante es que la órbita es casi circular, lo que significa que yo te hablé de una distancia media de 150 millones de kilómetros del Sol, pero esa distancia daría unos cuantos millones de kilómetros más y menos. Ok. Esa cantidad. Entonces, es una cantidad pequeña que no representa mucho problema para que esas condiciones se mantengan. Pero hay planetas, no solo se conocen, por ejemplo, también planetas fuera de nuestro, en otros sistemas solares, vaya. De hecho, si te pones a pensar ahorita ya se sabe de la existencia de más de 1000 planetas extrasolares, otros planetas que orbitan otras estrellas. Pero cuando hablas de una órbita, por ejemplo, elíptica, una órbita muy, muy alargada, el planeta, ¿qué significa? Durante cierto tiempo de lo que podemos denominar el año del planeta, o sea, el tiempo que tarda en orbitar a su estrella, va a estar, si tiene una órbita muy alargada, a veces en cierto tiempo va a estar muy cerca de su estrella, y en otro tiempo, y durante otra temporada va a estar lejos, muy lejos de la estrella, y eso tiene muchas implicaciones. Lo que tiene que ver primero, me imagino, es en el clima, ¿no? Sí, en el clima, primeramente, porque cuando el planeta esté más cerca de esa estrella, en esa órbita alargada, va a recibir una mayor cantidad de calor, de luz y de diferentes tipos de radiación. Sí. Entonces, cuando el planeta se aleja, incluso si se aleja mucho, puede llegar a, por ejemplo, la atmósfera a sufrir cambios importantes. Yo te pongo el ejemplo de Plutón, que antes era considerado el noveno planeta de nuestro sistema solar, y ahora se considera un planeta enano. Así es. Plutón tiene una atmósfera muy débil, muy tenue, pero sí la tiene. Plutón está muy lejos del Sol. Estás hablando está más allá de la órbita de Neptuno, más allá de los 4.500 millones de kilómetros. Cuando Plutón está en su punto más lejano del Sol, sí, en el que la temperatura cae por debajo de los 200 grados bajo cero, 230, incluso menos de eso. Increíble. La atmósfera se congela, prácticamente la totalidad, la atmósfera que tiene Plutón se congela y cae hacia la superficie. Cuando Plutón nuevamente se acerca, su órbita que dura muchos años, más allá de un siglo, la atmósfera nuevamente por la radiación solar, por el calor, se sublima, o sea, pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, y Plutón nuevamente cuenta con una atmósfera. Este es un pequeño ejemplo que se da en nuestro sistema solar, pero imagina un planeta, no sé, como la Tierra, con una atmósfera mucho más densa,
que con una órbita muy alargada, pues las implicaciones que tendría, prácticamente imagina un planeta como la Tierra, con una atmósfera muy densa, pero que tenga una órbita alargada. Cuando esté cerca del Sol, si se acerca mucho a su estrella, prácticamente los océanos podrían evaporarse y el planeta completo podría tener una capa muy densa de nubes de varios kilómetros de espesor. Claro. Cuando el planeta estuviera muy lejos de su estrella, pues se podría congelar la totalidad del planeta. O sea, imagínate un planeta como la Tierra con los océanos completamente congelados. Sí. Entonces esa es otra condición, que tenga una órbita más o menos circular que le permita estar más o menos a la misma distancia durante todo el año de su estrella, además de estar en la zona de habitabilidad. ¿Podemos hablar, Milton, que entonces una constante de la vida es el calor? Sí, justamente. Y una constante también de vida del universo es el calor, ¿no? El calor y el agua, el movimiento, porque hablando del calor, pues como todos lo sabemos, el calor es una medida del movimiento, ¿no? Sí. Es una agitación molecular que tiene que ver con el movimiento. Y ahorita que mencionaba también el agua, ¿por qué el agua? Porque para la vida se requiere un medio fluido como el agua para que se desarrollen todos esos procesos biológicos, ¿no? Esas reacciones bioquímicas. Entremos en esa parte. Tenemos el planeta ya en la zona habitable, tenemos esa órbita más o menos circular. ¿Circular? Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Los factores biológicos, los factores químicos, ¿qué se requiere? Bueno, ahorita, lo que mencionaba. Sí. La atmósfera. Una atmósfera con cierta química que sea idónea para la vida. Ok. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo. Venus, que es un planeta, de hecho es el planeta más cercano a la Tierra. Venus está más cerca que Marte incluso. Venus es el planeta más cercano a la Tierra, pero respecto al Sol es el segundo planeta de nuestro sistema solar. Tiene una atmósfera densa, pero la mayor parte de su atmósfera, algo así como el 98%, es dióxido de carbono, porque durante mucho tiempo Venus de hecho tiene muchos volcanes, miles de volcanes extintos, arrojaron enormes cantidades de dióxido de carbono a su atmósfera y en su atmósfera se da un efecto invernadero extremo. ¿Qué significa? La temperatura en Venus pasa de los 470, 480, incluso puede llegar a los 500 grados, suficiente como para fundir el plomo. Es una temperatura muy elevada. Venus tiene una atmósfera y una atmósfera densa, pero es muy rica en dióxido de carbono. No puede sustentar la vida como la conocemos. Lo ideal sería una atmósfera como lo es la nuestra, que es de aproximadamente 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases como trazas, como lo que sería el vapor de agua y el dióxido de carbono, que permite aquí el efecto invernadero en la Tierra, que permite la vida. Entonces esa es otra cuestión, que cuente ese planeta o esa luna, ¿verdad? Porque también se puede dar la vida en alguna luna, podría dar, que cuente con una atmósfera, con una química idónea para la vida. Muy bien. Y posteriormente se da vida. Podemos encontrar a lo mejor organismos como los que comentábamos, extremos, que sobreviven a condiciones inhóspitas, que pueden aletargar su metabolismo, volverse inactivos cuando las condiciones no son idóneas, ¿Sí? Volverse otra vez activos cuando las condiciones son idóneas, aguantar altas temperaturas, bajas temperaturas. Niveles altos de acidez. Así es. Encontrarse en lugares pues profundos. Pero ¿qué pasa? De ahí, bueno, pues tenemos todo lo que hemos dicho también con Carl Sagan, que también te ha apasionado a ti. Viene la evolución de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿y de ahí qué pasa? ¿Cuál es el brinco que podríamos decir, que podríamos ver para encontrar vida inteligente? Ok. Para que la vida como tal se pueda desarrollar a un nivel de comenzar como aquí en la Tierra hace miles de millones de años, a terminar en una especie como nosotros, por ejemplo, en una especie inteligente, durante cierto tiempo tiene que darse una, digámoslo así, estabilidad. Ok. El planeta, ¿a qué me refiero? Imagina un planeta en el que constantemente fuera bombardeado por cometas o asteroides. Sí. Imagina de pronto pasa, no sé, quizá varios cientos de millones de años o 1.000 millones de años y la vida comienza a evolucionar
de pronto un enorme impacto, quizá de un cometa o un asteroide, impacta contra ese planeta y lo que genera una extinción en masa, una extinción masiva, y pues arrasa con la vida que ya a lo mejor ya le tomó mil millones de años en evolucionar. Entonces sí se requiere cierta estabilidad de tiempo, cierto tiempo, para que pueda darse la vida. Te voy a compartir, y yo creo que la has visto, la famosa esta ecuación de Drake. Y voy a leerlo textualmente, lo que viene, por ejemplo, en Wikipedia. Dice, la ecuación de Drake o fórmula de Drake fue concebida por el radioastrónomo y presidente del Instituto SETI, Frank Drake, con el propósito de estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, la Vía Láctea, susceptibles de poseer emisiones de radio detectables. Aquí decía, y a ver qué, pues estos datos son interesantes, a ver qué opinas ahorita que terminemos de leerlos. Calculan el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en la galaxia. Calculan también la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita. También el número de esos planetas orbitando dentro de la ecoesfera de la estrella. Es decir, las órbitas cuya distancia a la estrella no sean tan próxima como para ser demasiado calientes, ni tan lejana como para ser demasiado frías para poder albergar vida. También calculan la fracción de esos planetas dentro de la ecoesfera en los que la vida se ha desarrollado. Después, la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado. Después, la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse. Y por último, el lapso medido en años durante el que una civilización inteligente y comunicativa pueda existir. Entonces yo creo que no estamos tan perdidos, ¿no? Con lo que tú venías diciendo, la ecosfera pues, se refiere a la franja de vida, la cantidad de estrellas que hay, las órbitas, lo mencionaste también, los planetas que tengan vida, la vida inteligente, y de ahí algo importante que todavía no llegamos, la capacidad de comunicarse, ¿verdad? La capacidad de explorar, de que pues termine un poco o la exploración de su planeta y empiecen a querer explorar otro planeta. Te pregunto yo aquí, para encontrar tal vez vida inteligente, habría que hacer un cálculo, como aquí lo mencionan, de buscar estrellas similares a la edad de la nuestra o más viejas tal vez, o qué recomendaríamos. Mira, aquí lo que tiene que ver era algo que yo comentábamos en otra ocasión, de el tipo de estrella. Por ejemplo, sí, una estrella como nuestro Sol, que tiene una edad de 4.600 millones de años, pues es una estrella que aún no llega ni siquiera a la mitad de su tiempo de vida. Digamos, poniéndolo en términos humanos, el Sol sería como un joven, ¿no? ¿Cuánto estimas o estiman que el Sol va a vivir? Una estrella como el Sol tiene un tiempo de vida de al menos unos 10.000 millones de años. 10.000 millones de años. Quizá a 12.000 millones de años. Muy bien. Aquí lo importante que hay que mencionar es que no significa que durante esos 10.000 millones de años el Sol va a estar tal y como lo ves, ¿verdad? Claro, va cambiando, claro. Que el Sol está creciendo. El Sol obviamente ahorita es es un poco diferente, o sea, está en lo que se denomina en su secuencia principal. Significa que tiene aún suficiente combustible nuclear, que en este caso es hidrógeno, para seguir viviendo en el estado en el que está. Pero vamos a suponer esto, vamos a imaginar algo. Imagina que tú estás en la superficie de la Tierra, pero imagina esto, que estás en la superficie de la Tierra, pero que de alguna manera te pudieras ver el futuro. Sí. Te transportas dentro de 5.000 millones de años, por ejemplo. Imagina eso, 4.000 o 5.000 millones de años. Tú estás en la superficie de la Tierra y de pronto, así como cuando ves el sol, miras el sol surgir por el horizonte, pues te llevarías una gran sorpresa
cuando veas el sol, un disco, pero no amarillo, sino de tono rojizo. Sí. Un disco solar de un tono rojizo, pero enorme, que prácticamente abarcaría el horizonte. O Sí. sea, gigantesco. Esa sería la gigante roja. Sería una gigante roja, porque es una estrella como nuestro Sol, cuando comienza a agotar su combustible, en este caso el hidrógeno, lo transforma en helio, y después empiezan a formar elementos más pesados, lo que sería el carbono, por ejemplo, o el oxígeno. Las capas exteriores o externas del Sol, de la estrella, comienzan a expandirse. El Sol, por ejemplo, nuestro Sol, actualmente tiene un diámetro de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros. Pero ese diámetro, cuando se convierta en una gigante roja, va a crecer como 100 veces. ¿Qué significa? Estás hablando de 140 millones de kilómetros, incluso más de eso. Sí. Si recuerdas, ahorita que mencioné la distancia entre la Tierra y el Sol, de 150 millones de kilómetros, entonces te das una idea de que prácticamente el Sol va a abarcar hasta la órbita de la Tierra. Entonces, una de las posibilidades es que pueda engullir por completo la Tierra, o que la órbita de la Tierra pueda ajustarse, pero aún así, pues a esa corta distancia y con esa temperatura, porque se va a incrementar la temperatura en el Sol, pues no van a existir, para empezar, los océanos. En la superficie de la Tierra va a estar completamente fundida. Entonces habría que buscar estrellas que no hayan pasado a ser gigantes rojas y que estén tal vez de la edad de nuestro Sol y un poquito más allá tal vez de edad, ¿no? Apuntar... Lo que se denominaría, lo que te mencioné ahorita, que la estrella se encuentre en su secuencia principal. Ok. Sea una estrella relativamente joven. ¿Para qué? Pues para que se tenga la certidumbre, la certeza de que durante varios miles de millones de años pues pueda darse la vida, ¿no? Aunque sí quiero señalar que esta es apenas una de las condiciones, ¿no? ¿Cuántas galaxias hay en el universo, Milton? En el universo visible se estiman más de 100.000 millones de galaxias. Entonces ahí tenemos un dato interesante para ver toda la cantidad o gama de posibilidades, ¿no? Sí, la nuestra nada más es una. Y de hecho, mira, ahorita que lo mencionas, fíjate, es algo que he pensado últimamente y que me parece muy interesante. La galaxia espiral más cercana a la nuestra, a la Vía Láctea, es la galaxia de Andrómeda, que está a 2.5 millones de años luz. Esa galaxia es del doble del tamaño de la nuestra y tiene el doble de cantidad de estrellas. Lo interesante es que esa galaxia y la nuestra se están acercando. Sí. Lo que significa que dentro de varios miles de millones de años van a chocar. Sí, así que si ahorita, el mismo ejemplo, si tú imaginas que estás en la superficie de la Tierra, pero dentro de 3.000 o 4.000 millones de años, notarías algo interesante. Notarías cómo en el horizonte, ¿no? En el cielo nocturno, verías una galaxia acercándose. Imagina esa escena, ¿no? Tan impresionante. Sí. Y va a ser algo muy interesante con lo que ocurriría, y de hecho eso lo podríamos tratar en un programa futuro, hablar sobre qué implicaciones tendría una colisión galáctica, ¿no? Eso sí. que me parece muy interesante. Y también qué pasaría con otras civilizaciones cuando tuvieran un sol que se esté agotando, qué tendrían que hacer, eso también estaría muy interesante. Sí, eso sería justamente interesante, y nosotros como especie, como lo decías, inteligente, un día los seres humanos nos vamos a enfrentar a esa posibilidad, porque nada es eterno en el universo. Ya lo tratamos un poquito, ¿no? Con la terraformación de Marte. Claro. Y hemos visto varios programas de la NASA o de otras agencias espaciales donde se sueña, ¿no? Con, ¿qué es esto? Poblar otro planeta, ¿no? Sí, y de hecho es inevitable. Estamos hablando de algo que ocurrirá, nuestra civilización es relativamente joven, los seres humanos tenemos relativamente poco tiempo en la Tierra, entonces, pero estamos hablando de un tiempo dentro de varios miles de millones de años, pero que va a ser algo inevitable. Nuestro Sol no es eterno, va a llegar un momento en el que va a morir, y pues sin la estrella, sin el Sol, pues la vida en la Tierra, pues si aún existiera la Tierra, pues es impensable la existencia de vida aquí, así que los seres humanos, si aún existen, como decías tú, si no nos destruimos unos a otros antes,
Así es. Los seres humanos de aquellas generaciones, en un futuro muy adelante, van a tener que pensar en esa posibilidad de tener que ir a otro lugar de nuestro universo, quizá a un sistema solar con una estrella más joven o otras posibilidades. Simplemente, si quieren sobrevivir, pues buscar otro lugar. Lo que es simplemente es la adaptación, ¿no? La supervivencia, ¿no? Así es. Hemos, también en este tema de vida extraterrestre, hemos mandado mensajes al espacio. ¿Sí? Eh, De hecho, antes de... Sí, todo el tiempo se hace de una manera quizá inconsciente. Todo el tipo de radiaciones que surgen de nuestro planeta, las transmisiones de televisión, las transmisiones del radio, por ejemplo, claro. todo el tiempo están hacia el espacio, son enviadas hacia el espacio y viajan a la velocidad de la luz, como casi 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué significa? Esto que mencionas es muy interesante, porque si te pones a pensar en hace cuánto tiempo los seres humanos producimos señales de radio, con esto me refiero a todas las transmisiones que mencioné ahorita, ya ha transcurrido suficiente tiempo para que esas señales puedan que las hubieran a ver... a las estrellas más cercanas. Sí, que las hubieran podido ver alguna otra civilización, ¿no? Y nos hubieran, pues, tratado de buscar. Sí, y justamente esto tiene que ver con, si nosotros nos imaginamos que nuestras señales pueden llegar a otras civilizaciones, es por eso los proyectos como el proyecto SETI, de vida extraterrestre, tienen que ver con que si nosotros enviamos señales a que otras civilizaciones pudieran captar, nosotros también estamos, los seres humanos, esperando recibir esas señales que quizá ya otras civilizaciones estén enviando hacia el espacio profundo, ¿no? Eso es parte de, como lo decías tú ahorita, cuando dijiste sobre el radioastrónomo, que es la radioastronomía. Sí. No es astronomía óptica, en la que se observan directamente la luz que emiten los objetos en el espectro visible, sino que se buscan las ondas de radio. No hemos recibido respuesta concreta a esto, no hemos recibido una señal inequívoca o certera al 100% que diga aquí hay vida inteligente, aquí hay vida extraterrestre. Sí, ahorita que lo mencionas es interesante porque a veces eso mismo, esa búsqueda ha llevado a ciertos descubrimientos, porque por ejemplo, creo recordar en el pasado se captaron ciertas señales, ondas de radio, que en primera instancia se pensó que podían ser de otras civilizaciones, pero se descubrió, por ejemplo, que provenían de algunas galaxias o provenían de ciertos objetos como pulsares, objetos como agujeros negros. Entonces hubo otro tipo de cuerpos en el universo. Entonces también, digamos, es algo adicional, que esa búsqueda ha servido, si no para ya haber encontrado evidencia de vida inteligente en otros sistemas solares, de todas maneras esa exploración sí ha rendido sus frutos porque nos ha permitido tener otro tipo de conocimiento, de descubrimientos, pero al menos hasta ahora, de una manera oficial, no se ha todavía anunciado. Bueno, eso sería una noticia que revolucionaría todo. Imagina con la tecnología actual y el mundo está prácticamente intercomunicado, entonces una noticia así pues le daría la vuelta al mundo, claro, si ese tipo de información se confirma. Sí, se confirma y se comparte con el público. Ahora, tenemos, como tú decías, muy poco tiempo de la raza humana de estar en el universo. Entonces, realmente no podemos decir que ya o nos podemos jactar de que hemos apuntado los telescopios o la búsqueda de captar radiofrecuencias pues correctamente o con toda la certeza. Si nos ponemos a pensar, todavía encontramos aquí en el planeta Tierra cosas que nos siguen sorprendiendo, lugares todavía inexplorados, entonces resulta complicado hablar de que hayamos peinado bien el universo, ¿no? Y mira, quiero, ahorita que dices esto, quiero comentar algo interesante. Algo que me parece importante mencionar es que nosotros, por ejemplo, imagina, por ejemplo, la tecnología actual con la que contamos, los seres humanos, la especie humana. Si tú, no sé, imagina que pudieras de alguna manera viajar al pasado, estar en el pasado, si tú pudieras
preguntarle a lo mejor o comentarle a alguien del pasado, te estoy hablando quizá 2 generaciones, hace un siglo, sobre si una persona, digámoslo así, de hace un siglo pudiera ver la tecnología que tenemos actualmente, pues le parecería algo fantástico, ¿no? Claro. Porque la diferencia, o sea, la especie humana ha evolucionado de una manera muy rápida y su tecnología ha avanzado. Ahora nada más piensa en eso, nosotros cuánto tiempo tenemos explorando el espacio y todo eso. Piensa nada más en esta posibilidad, imagina un sistema solar, vamos a especular, pero imagina una civilización inteligente como la nuestra en otra estrella, pero en nuestra galaxia. Pero esa especie tiene 1000 años de adelanto con respecto a nosotros. Claro. Es 1000 años más avanzada, entonces imagina la diferencia, ¿no? Las diferencias que habría entre esa civilización y la nuestra. Entonces, y que haya entrado un factor muy interesante, y ya estamos sobre tiempo, pero que a veces la civilización con mayor tecnología, con mayor avance, o por así decirlo superior, conquista a la que es inferior, o por lo menos es lo que nos ha dicho la historia del hombre. Incluso en el libro de La Guerra de los Mundos, ¿no? Así es. Tiene que ver con eso, incluso esos podrían ser algunos temas que podríamos tratar en ocasiones futuras. Sí, yo creo que este tema de la vida extraterrestre, fue nada más un pequeño probete, pero hay mucho que sacar de aquí y yo creo que hay que retomarlo en otra colaboración. Desgraciadamente ya estamos sobre tiempo, hubo cosas muy interesantes, la ecuación de Drake, la franja de vida o zona habitable, la órbita, la vida se tiene que dar primero como organismos extremos, después se desarrolla en vida inteligente. Esa vida tiene que tener estabilidad para no autodestruirse y de ahí intentar comunicarse. Pero todavía nos falta mucho material. ¿Retomarlo en otra ocasión? Definitivamente tenemos que retomar esto en otra ocasión y tratar el tema de los soles o tratar el tema de pues poblar otro planeta como recurso para que una civilización inteligente continúe su propia evolución. Milton, te agradezco como siempre, pero desgraciadamente el tiempo fue nuestro enemigo otra vez. Sí, no, gracias a ti. Bueno, pues esto fue Economía de las Ideas, un programa más. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente. Radio DEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.